Iglesia Manantial de Bendición, Pastora Marta Martínez. En Isaías capítulo 61 dice así la palabra: El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño y los escombros de muchas generaciones. Amén. Uy, Señor, gracias por esta palabra tan maravillosa. Bendito Dios, aquí el Señor nos muestra, o podemos ver en la palabra del Señor, el ministerio del Señor Jesucristo. El ministerio que el Padre Dios le encomendó, y a eso vino Él, y por ese motivo dice, y podemos ver que en Lucas capítulo 4 y versículo 18 está la misma palabra, pero leída por el mismo Señor Jesucristo. Esta que acabamos de leer es la profecía del profeta Isaías, de lo que iba a pasar, de lo que iba a venir. Si vemos anteriormente, él está diciendo cómo ha sido anunciado por los profetas el Señor Jesucristo y su ministerio, a qué venía y de dónde vendría y de qué raíz venía y todo. Pero aquí en Lucas el Señor dice, el Espíritu del Señor, permítanme volverlo a leer porque es ya es la lectura del Señor Jesucristo, porque Él lo está leyendo. Está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y luego dice, enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. El Señor coge la palabra, pero en ese tiempo eran rollos de pergamino, y lee la palabra y les dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. En otras palabras, el Señor les dice, aquí está el cumplimiento, yo soy el cumplimiento de esa promesa. Esa promesa está aquí presente con ustedes. Yo he venido a hacer lo que se dice de mí, lo que dijo el Padre de mí. Amén. Entonces, vamos a pensar bien en estas cosas. ¿A qué vino el Señor? Porque nosotros tenemos que entender que ese ministerio el Señor nos lo encargó a nosotros. ¿Hay alguien aquí que no sabe y no sabe eso? Que a usted se le encargó ese ministerio. Aquí estamos todos los ungidos. Cuando recibimos al Señor, recibimos la unción del Señor. Nosotros somos ungidos, Jesucristo es el ungido, amén. Pero Él pasó a nosotros, delegó a nosotros esa tarea, esa labor, y por eso tenemos que poner mucha atención. ¿Qué es lo que el Señor ha encomendado a la iglesia? Y dice, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué a los pobres? En otras versiones dice de otra manera. Porque es a los pecadores que se nos anunció el evangelio para que saliéramos de la pobreza. ¿Por qué? Porque el pecado trae pobreza. El pecado nos arruina. Es el pecado el que trae crisis espiritual. Por eso nos hace pobres espirituales, pero también financieramente.
De alguna manera, de alguna forma, el pecado toma en nosotros ventaja y trae a nosotros crisis de muchas maneras. Y por eso el Señor dijo: a los pobres les anuncio, para que dejen de ser pobres, para que dejen de ser pobres espirituales, pero también para que progresen y prosperen. ¿A cuánto les gusta eso? Al que no le guste, tengo que decirle que está en serios problemas, porque para eso vino el Señor Jesucristo, a prosperarnos en todo sentido, a prosperarnos en todo sentido. Él es el que prospera nuestras vidas, Él prospera nuestras relaciones. Por ahí escuchaba a una pareja de esposos decir hace poco, decía: nosotros somos una pareja, o sea, si no fuera, o más bien decía, nosotros estamos al día de hoy, después de tantos años, estamos juntos y nuestro matrimonio funciona y funciona bien por el único motivo y razón de que Dios está con nosotros, de que elegimos a Cristo. Es por el único motivo. De lo contrario, no tenemos por qué, cómo estar así, porque no coincidimos casi en nada. Pero nuestro matrimonio es bueno por Cristo. Y eso vino a hacer el Señor, a sacarnos de esa pobreza en todo aspecto, en toda área. Y dice: me ha enviado a sanar a los corazones heridos. Yo creo que a todos nosotros que estamos aquí, el Señor ha sanado nuestros corazones heridos. ¿Cierto que sí? De hecho, cuando llegamos a los pies del Señor, yo creo que teníamos muchas heridas y aún seguimos siendo heridos y herimos también. Pero cuando llegamos al Señor, generalmente estaba nuestro corazón vuelto pedazos, porque la vida sin Cristo no deja nada bueno. ¿A quién le ha dejado algo bueno? ¿A quién le deja algo bueno? La vida sin Dios no. La vida sin Dios no deja sino problemas. Y el Señor vino a sanar los corazones heridos, heridos por el abandono, heridos por el rechazo, heridos por la baja estima que tienen. Y el Señor nos ha venido hablando harto de esto, porque esa es su obra, ese es su ministerio: a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Pues déjeme decirle, si usted dice: pero eso no tiene que ver conmigo, que cuando nosotros éramos pecadores, éramos prisioneros del pecado y éramos esclavos del pecado. El Señor dijo: el que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántos de nosotros miramos para atrás y nos damos cuenta cómo era nuestra vida y veíamos que hasta cuando recibimos al Señor éramos diferentes, éramos adictos a cosas malas, éramos adictos a meternos en lo que no nos correspondía, éramos adictos a murmurar? Algunos eran adictos a cosas más fuertes, algunos eran adictos al adulterio, a la fornicación, al robo, a la mentira. Éramos adictos a diferentes y cantidades de cosas que nos empobrecían y nos arruinaban. Pero mire que eso fue lo que vino el Señor, y eso es lo que el Señor está haciendo en cada vida que se dispone a entregarle su corazón. A pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Nosotros estamos viviendo el año del favor del Señor. Estamos en tiempo de gracia. Y cuando dice que
la venganza, a proclamar también y anunciar el año de la venganza del Señor. Tiene muchas connotaciones esta venganza. Una es que el Señor Dios, nuestro Padre, quiso que en la obra redentora del Señor Jesucristo, vengar más bien al enemigo de su imperio, de su poder sobre nosotros. Y así nos hizo libres y ya no somos nosotros esclavos del pecado. Pecamos sí, pero ya no somos esclavos. Pero también a proclamar el día de la venganza es también el día del juicio postrero. La palabra del Señor dice que vendrá tribulación sobre esta tierra cual nunca la ha habido ni nunca la habrá. Y es la tribulación que se está gestando ya. Yo creo que nosotros podemos hablar que estamos viviendo los principios de dolores que dice la palabra. Pero tenemos que entender nosotros, todo aquel que ha entregado su corazón a Jesucristo, al Señor, al ungido. Quizá usted no lo entiende o quizá ni lo crea. Usted dice, pero ¿de qué está hablando? Si mi vida está genial, pues claro, tiene que ser así, pero no es la vida de todos. Y esto nosotros debemos entenderlo y tenerlo claro. No es la vida de todos. La gente impía, la gente que no es piadosa, que no busca a Dios, la vida es muy diferente, aunque aparenten vivir muy bien, no es así. Usted no se puede equivocar. La palabra de Dios dice que nadie puede burlarse de Dios. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Y si el hombre siembra orgullo de no doblegarse ante Jesucristo, que es el Salvador, el que puede perdonar pecados y el que puede hacer todo esto que estamos diciendo, no puede vivir eso. No puede vivir eso. Por eso es que yo le digo, es bueno que pongamos atención, porque el Señor hoy nos está recordando la encomienda. Nos está recordando lo que Él ha hecho y hace en cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí han sido consolados? Todos hemos sido consolados. Nuestra vida no era así. No era así. Nosotros no somos los mismos de antes, pero para nada. Porque el Señor nos ha consolado. Porque Él nos ha hecho libres de esa adicción al pecado. Por eso es que habla de cárceles. Y aunque les digo todo esto que estamos leyendo aquí, literalmente pasó con Israel. Literalmente se abrieron las puertas, literalmente en el jubileo fueron libres de las prisiones, fueron libres de las deudas, se les perdonó la deuda. ¿Saben? Sí lo sabíamos, ¿cierto? Cada 50 años se perdonaba la deuda. Era literalmente, pero a nosotros viene a ser espiritual, pero también literalmente. ¿Cuántos se alegran por esto? ¿Quién tiene deudas? Pues el Señor le va a ayudar para que usted salga de las deudas, porque ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Ese es el ministerio, ayudándonos primeramente en lo espiritual, pero eso trasciende a lo físico y a lo natural. Así es que si usted tiene deudas y ha estado angustiado y preocupado, el Señor hoy le está diciendo: descanse, porque esa es parte de mi ministerio. A pregonar el año del favor, decíamos, estamos viviendo en tiempo de favor y gracia. Por eso nosotros debemos tener muy claro, para que nos animemos a predicarle a las personas.
porque es el evangelio el que cambia las vidas. Nosotros aquí, ¿por qué hemos sido cambiados? Por la palabra. Cuando alguien fue valiente y nos dijo: mire, usted necesita conocer al Señor, usted no puede vivir sin Dios. Mire, usted necesita, Dios quiere ayudarle, Dios quiere sanar sus heridas, Dios quiere hacerle libre de todas las adicciones. Y para eso envió al Señor Jesucristo, su Hijo, y murió en la cruz, pero se levantó porque tenía propósito esa muerte. Alguien nos dijo eso a nosotros. Alguien nos dijo, alguien fue valiente. Esta noche esto debía estar lleno con un invitado que cada uno de nosotros hubiésemos traído. Por eso el Señor nos está llamando a creer en el poder del evangelio. Qué bueno que hubiera tiempo para preguntar o para que diéramos testimonio aquí rápidamente cada uno. ¿Qué era antes? Mire, todos los que han sido cambiados por el evangelio cuentan: yo era un ladrón antes, yo era un fornicario, yo era un mentiroso, yo era un tramposo, yo era un tráfuga. Todos los que usted vemos en la palabra de Dios, los hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con el Señor y que recibieron el ministerio del Espíritu Santo y del Señor, aquí la Biblia nos los muestra cómo era antes. Jacob, un engañador. Y todos después de que recibieron la palabra del Señor, ¿quiénes llegaron a ser? Hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que no les daba pena compartir las buenas nuevas que el Señor vino a compartirnos, por las cuales estamos nosotros hoy aquí y ya no somos los mismos de antes. El evangelio es poder para cambiar vidas. El evangelio es poder para cambiar vidas. Usted tiene el evangelio, yo tengo el evangelio. Y el Señor nos pasó ese ministerio a cada uno de nosotros. Nosotros somos los llamados a consolar a otros con la palabra y la esperanza, la misma que nos consoló a nosotros y nos consuela aún. Tenemos la palabra para liberar a otros. Es impresionante el poder de la palabra del Señor cuando una persona se determina a hablarla. Hace unos días me llamó mi hermana y me dijo que mi mamá estaba enfermita y que la sentía muy achicopalada, y mi mamá es una mujer de mucha fe, muy activa. A pesar de sus años, ella es una mujer muy activa y la llamé efectivamente. Y le dije: madre, ora tú misma. Recuerda que el Señor dice que estas señales seguirán a los que creen. Y le dije la palabra, sencillamente la palabra. Yo no le dije nada mío, la palabra, el evangelio. Y oré. Y le dije, oré desde acá y le dije: madre, en el nombre de Jesús estás sana. No nos debe a nosotros interesar, escuche. Nosotros debemos hacerlo con fe, pero no ponerle tanta cosa al resultado. Porque la palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero ahí no nos dice si sanará inmediatamente, mañana, pasado mañana o en un mes. Sanarán. Sanarán. No esté pendiente ni mire, ¿sabe yo qué hago? Cuando yo oro por alguien, a mí jamás me gusta llamar a preguntarle cómo está, cómo amaneció. Nunca. Algunos podrán pensar que soy desinteresada, no. ¿Para qué le pregunto? Quizá la persona cae en la tentación de, si siente todavía el dolor, me duele, y seguimos en la misma cuestión de confesar la enfermedad y todo. Si usted oró con fe, déjele el resultado al Señor. Tenga fe y siga dándole gracias, gracias Señor, porque Él dice sanará.
Luego la llamé y le dije, mami, ¿cómo sigue? Digo, ay, mija, esa oración que usted hizo me levantó. Dije, sí, señora, el Señor. Sí, señora. El Señor en una ocasión a una mujer le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y este ministerio lo pasó el Señor a nosotros. Allí en su casa, en el lugar de trabajo, en la universidad, en el estudio, usted tiene alguien a quien ministrarle el poder del evangelio. Y esté segura que este es el tiempo, y seguro, estemos todos seguros que este es el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo de la cosecha. Usted no tenga miedo. Háblele. Usted lo va a hacer en el nombre de Jesús, no en su nombre, no en nuestro nombre. No tenemos mérito nosotros, alguno, ni por mucho cambio que ya haya hecho el Espíritu Santo en nosotros no tenemos mérito, pero Cristo sí tiene mérito, y usted le va a hablar es de Cristo. Usted le va a hablar de Cristo. No diga como dijo alguien, pero ¿cómo le voy a hablar de Cristo con los zapatos rotos? Pues sí, el Señor ya le perdonó sus pecados, le cambió su corazón, ya va a venir el tiempo de ponerle zapatos nuevos. Amén, todo en su tiempo. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, a mí me tocó andar con unos zapatos rotos. Ya éramos cristianos y muy joyero mi esposo y con mucho trabajo, pero el desorden que teníamos financieramente nos trajo a ese punto. Y mi esposo iba a ir por unos zapatos a un lugar que le recibían una parte y luego daba al otro. Yo le dije, no, Señor, no quiero deudas, me trae zapatos cuando me los compre. Yo mientras tanto ando así. Qué pena, lo hice pasar vergüenzas, qué pena, pero yo estaba decidida que íbamos a salir de ese desorden. Entonces usted no esté pensando que no tiene esto, que no tiene lo otro. Tiene a Cristo, tiene el perdón de sus pecados, fue perdonado sus pecados, su pasado pasó, ya fue borrado. Amén. Su pasado fue borrado, ya es otra, es una nueva criatura.